Yo los invito a buscar en sus Biblias el libro de Habacuc. El libro de Habacuc. Vamos a leer del versículo 12 del capítulo 1 al versículo 4 del capítulo 2. La exposición hoy estará basada en el capítulo 2 de los versículos del 1 al 4. Habacuc 1:12 dice así la palabra de Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red, y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. ¿Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió, y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y aquí, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Para muchos de nosotros, me refiero ya a los que somos adultos, aprender a escribir con nuestras manos, en el sentido de tomar un lápiz, un lapicero, fue parte fundamental de las bases de nuestra educación. Sin embargo, ya desde hace unos años yo he estado viendo noticias que ponen esta habilidad como una asignatura más bien opcional, porque dicen que ya hay más valor en enseñar a los niños a usar mejor un teclado, porque cada vez es menos frecuente que escribamos en papel. Antes la noticia me parecía muy extraña, luego hay que admitir que realmente es cierto. ¿Cuántos de nosotros tomamos un lápiz para escribir ya con nuestras manos en esa forma tradicional? Ahora, personalmente todavía me parece una habilidad básica que debe preservarse. Y recuerdo cómo realmente era apreciado tener una buena caligrafía, una letra bonita que llaman. Y creo que no soy el único que de niño se sentía feliz cuando la letra le salía muy parecida a la de la maestra, ¿verdad? Que solía tener pues una letra bonita. Ahora, ¿qué haría una persona que nunca aprendió a escribir de manera tradicional cuando no pueda utilizar uno de los métodos modernos y digitales? ¿Se entenderá el mensaje que deje por escrito? Imagínese esa necesidad: no tengo cómo enviar un mensaje, tengo que dejar una nota escrita, pero nunca aprendió a escribir. Sabe leer y escribir con otras formas, pero no sabe tomar ese lápiz. Y excusando a mi hermano Eduardo, pero muchos conocemos el estereotipo, ¿verdad?, de la letra de doctor. ¿Qué hace uno con esas recetas? ¿Sí? Uno realmente confía en la otra persona que le interpreta a uno: vea, esto es lo que le mandaron, esto es lo que tiene que tomarse, estas son las dosis recomendadas. Y al fin entonces uno descansa en que ese es el mensaje que está ahí. ¿Por qué inicio con estas palabras? Es que el versículo 2, cuando el Señor le responde a Habacuc y le dice: escribe la visión y declárala en tablas, el sentido que se está poniendo ahí, el sentido principal,
es que lo escriba con claridad, que sea legible, que cualquier persona que pasara por ahí fuera capaz de leer lo que el Señor le está revelando al profeta. Porque hoy estamos ante una de esas expresiones tan claras que no podemos fallar en prestarle atención. El justo por la fe vivirá. ¿Es la Biblia difícil? ¿Es un libro complicado? Bueno, la Biblia misma declara de ella que su gran mensaje que recorre cada libro que la compone es en esencia fácil de entender. Lo que técnicamente se llama la perspicuidad de las Escrituras es simple y llanamente que este libro puede ser leído. Y por eso nosotros confesamos lo siguiente: no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación, se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Es mi deseo hoy que brille para nosotros con claridad la respuesta divina que le fue dada al profeta Habacuc, que tengamos nosotros una pequeña degustación de lo que Martín Lutero experimentó cuando este pasaje que he citado en Romanos le iluminó, y que por la acción del Espíritu Santo esta declaración simple sea acompañada con un entendimiento salvador. El justo por la fe vivirá. Ahora, ¿qué es vivir por la fe? A la luz de este pasaje central de Habacuc, lo estaremos viendo en tres aspectos. En primer lugar, el justo por la fe espera. En segundo lugar, el justo por la fe cree al mensaje. Y en tercer lugar, el justo por la fe persevera. Entonces, en primer lugar, el justo por la fe espera. Y cuando digo que espera, lo espera en el sentido más amplio que nosotros podamos contemplar. No solamente la fe espera a que Dios conteste sus oraciones, sino que también cuando Dios contesta, también aguarda pacientemente el cumplimiento de todo aquello que Dios promete. Veamos en primer lugar cómo el justo por la fe espera la respuesta divina. Versículo 1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. El profeta es entonces aquí representado. Él está diciendo: yo soy como un atalaya, como aquellos que estaban en las partes más altas de los muros, atentos. ¿Y a qué estaban atentos? A muchas cosas. Podía ser a un ejército invasor, a enemigos que quisieran infiltrarse, pero también los atalayas estaban atentos a los mensajeros. Podemos de nuevo recordar cuando David estaba ansioso, ¿verdad?, por lo que estaba resultando de la batalla contra su hijo Absalón, y cómo el atalaya veía a los mensajeros que venían corriendo. He aquí, el correr de uno es como uno de los hijos de... se me está olvidando el nombre de la persona, pero que era muy habilidoso y rápido en correr. El punto es, el atalaya estaba atento en observar que viniera el mensaje, y por lo tanto, él está aquí también a la expectativa. Dice: aquí estoy sobre la fortaleza, aquí estoy afirmado, de aquí no me muevo hasta que el Señor me conteste. Él está viendo cómo Dios le traerá la respuesta. Él, como dice, está velando para ver lo que se me dirá. Y esto alude claramente a una profecía. Los profetas, ¿verdad?, usualmente podían decir que realmente Dios les mostró, es decir, que visiblemente vieron palabra, una visión. Ahora, por otro lado, notemos que el profeta no esconde que lo que él ha expresado ha sido una queja, ¿verdad? Velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Ahora, ¿de qué se ha quejado Habacuc? ¿De qué se ha quejado el profeta? De dos asuntos principalmente. Primero, de que hay maldad en Judá que no está siendo castigada. Hay personas que estaban abusando del justo.
había pecado, había iniquidad en ese decadente reino de Judá. Y el profeta pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Y en segundo lugar, la queja de Habacuc es porque cuando Dios le contesta la primera vez y le dice, he aquí yo levanto a los caldeos, entonces la pregunta es, ¿y cómo, Señor, vas a usar a los caldeos? Una nación cruel y presurosa, una nación que también es pecadora. Y a la luz de lo que nosotros somos, ellos son más injustos. Esta nación ni siquiera te reconoce como Dios. Que eres tú quien les da las victorias. En cambio se glorían en su fuerza y rinden su adoración a los ídolos. ¿Cómo puede ser? ¿Hasta cuándo será esto, Dios? ¿Hasta cuándo el mal no será castigado? ¿Y cómo puede un Dios eterno, santo, justo y muy limpio de ojos usar a un pueblo tan pecador? En parte, estos clamores que el profeta Habacuc tiene deben ser también nuestros clamores. Para el creyente, el mal y el pecado no le es indiferente. La justicia de las naciones es imperfecta. La justicia y las leyes de las naciones no pueden cambiar lo que solo el poder transformador del Espíritu Santo y del Evangelio pueden lograr: dar vida a los cadáveres espirituales, para que vivan para la gloria de Dios. Y por lo tanto, nosotros debemos lamentarnos por las noticias de la violencia, de las injusticias, de los males, de las muertes injustas, de gobiernos y empresas que buscan más su beneficio a costa del esfuerzo de otros. Todo ello debe ser motivo de clamor. Y por supuesto a esto debemos sumar nuestro propio pecado contra el cual debemos luchar y del cual también somos responsables. Nosotros sabemos que si no fuera por las obras providenciales de Dios poniendo freno a la maldad de este mundo se desbordaría en su maldad. Pero algo queda claro: el progreso en cuanto a las muchas condiciones de salud, de trabajo y legislación, aunque es un buen progreso, sigue siendo insuficiente y realmente nunca acabará con la raíz del problema. ¿Hasta cuándo, Dios? El profeta no estuvo satisfecho con la primera respuesta que el Señor le dio y por eso volvió a clamar. Pero así como Dios le contestó la primera vez, él estaba seguro que el Señor le contestaría de nuevo. Por eso es que él dice, sobre mi guarda estaré. Yo sé a quién he creído, yo sé a quién oro y yo sé que atenderá a mi súplica. Por lo tanto, consideremos dos cosas. ¿Es esta nuestra actitud, una actitud de oración ante el mal del mundo, ante nuestras dudas y temores? ¿O solo somos prontos para quejarnos, pero no para velar en oración? Pasamos en nuestra cabeza cuestionamientos: ¿por qué Dios pasa esto? ¿Por qué Dios permitió también que esto otro sucediera? Pero no somos prontos para ir humildes en oración y suplicarle para que nuestra fe sea fortalecida en medio de la adversidad. Así es como debería ser. Como cantamos en el himno: oh, qué amigo nos es Cristo. ¿Está el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor? Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. ¿Estás débil y cargado de cuidados y temor? A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Él tenía una queja, él tenía un clamor, pero fue al Señor y esperó la respuesta. La fe del justo se ve en su esperar al Señor, pero no es una espera meramente pasiva, sino que, como vemos, es activa en oración, velando en oración. Segundo, si el Señor usa estas dificultades para llevarnos a orar como debería ser, ¿por qué seguimos orando? Porque por la fe creemos que Dios contestará.
y cualquiera que sea su respuesta, confiamos en que siempre es para su gloria y para nuestro bien. También es el otro modo en que la fe del justo es probada. Habacuc volvió su mirada a Dios porque este mismo Dios contestaría. El creyente, aquel que ha sido justificado por la fe, ora y sigue orando a su Señor. Oh, que velemos en oración y que trate el Señor con nuestros duros corazones, cuando estos no parecen inmutarse, por procurar más y mejores tiempos postrados a Él. Pero no solamente vemos la fe del justo esperando la respuesta a la oración, sino también lo vemos esperando cuando la respuesta viene. Es decir, cuando Dios dice, esta es mi respuesta, pero tienes que esperar. La fe espera el cumplimiento de las promesas de Dios. La fe, el justo aguarda sabiendo que hay promesas de Dios que no verá con sus ojos, que muy posiblemente no lo veremos. Vean parte del mensaje que el Señor le da a Habacuc en el versículo 3. Aunque la visión tardará, aún o todavía por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La respuesta de Dios no le está dando a Habacuc una fecha específica. De hecho, no le está dando ni la garantía misma de que Habacuc lo va a ver. Lo que le está diciendo a Habacuc viene pronto. Usted siga esperando. No necesariamente usted va a ser el testigo directo. Pero ¿qué le está diciendo en parte el Señor? Sí, Habacuc, yo sé que usted tiene una queja porque yo estoy usando a los babilonios, una nación pecadora. Pero tenga confianza, yo no soy indiferente a la maldad de los babilonios. Yo la voy a castigar. Aquí le estoy mostrando la visión. Esto será de los babilonios. Aguarde, espéralo. Yo traeré redención a mi pueblo. Aunque parezca que estoy retrasado, Dios siempre está a tiempo. No será ni antes ni después de lo que ya Él ha determinado, porque Dios no es hombre para que mienta. Vean cómo se lo tiene que reiterar. Mas se apresura hacia el fin y no mentirá. De nuevo, esto es para la seguridad del creyente. Dios no tiene que decir, le estoy diciendo la verdad. Él es el Dios de verdad, siempre habla la verdad. Pero Habacuc, junto con los demás piadosos en Judá, debían confiar en que Dios no les dejaría, en que actuaría en su debido momento y que la maldad y pecado de los caldeos también sería retribuida. De este modo, la fe de los justos también sería ejercitada, sabiendo esperar al cumplimiento. Yo creo que tenemos un muy buen ejemplo, muy relacionado con esto que aquí tenemos en esta visión que les mostrada a Habacuc, en el caso de Daniel. Recordemos que Daniel fue posiblemente llevado en uno de los primeros ataques de los babilonios. Y no solamente Daniel sobrevivió a la caída misma del imperio babilonio, sino que ya tenemos luego a un Daniel anciano orando de la siguiente manera. Vamos a Daniel capítulo 9. Dice así el versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Cuáles son esos años de los que él se refiere? Por ejemplo, esto dijo Dios a través del profeta Jeremías. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y más adelante también leemos en el mismo libro de Jeremías, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré,
y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Eso es Jeremías 25:12 y 29:10. Entonces, Daniel está diciendo, yo estoy mirando atentamente a la palabra que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse, ¿verdad?, las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Y qué hace Daniel? Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Vean, Daniel ya había visto a Babilonia caer. Él ya no necesitaba evidencia de que si Dios iba a cumplir su castigo contra los babilonios. Ya habían caído los babilonios. Pero ¿qué seguía aguardando Daniel? Daniel seguía aguardando que también, aparte de que Dios trajera el castigo a los babilonios, Él los iba a hacer volver. Y él seguía la expectativa. Yo sé, Señor, porque tú lo has prometido. Yo estoy atento mirando lo que has dicho en tu palabra, pero de nuevo que vemos, eso lo está moviendo a seguir orando a la luz de las promesas de Dios. Se ha cumplido una gran parte, pero él dice, yo sé que falta aún. ¿Y qué hizo? No, yo sé, ya si el Señor venció a los babilonios, simplemente seguir esperando. No, seguía insistentemente buscando al Señor en clamor. Y volví mi rostro a Dios el Señor. Así es también ejercitada la fe de los justos, esperando el cumplimiento de las promesas de Dios. Porque nosotros también vivimos en una expectativa. Vivimos aguardando el cumplimiento del regreso de nuestro Salvador. Ya nosotros no aguardamos el castigo de los babilonios porque eso ya pasó. Pero Habacuc 2:4, y en realidad Habacuc 2:3 y 4, es citado también en otra porción de las Escrituras, realmente en 3 porciones del Nuevo Testamento, y la primera que quiero que veamos es en Hebreos capítulo 10. En Hebreos 10, 37, dice lo siguiente: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. ¿Qué está citando el autor a los Hebreos? Habacuc 2, 3 y 4. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Ahora, si somos observadores, veremos que las palabras en Hebreos difieren ligeramente de las palabras que tenemos en Habacuc como tal. Y esto no solamente se debe, de nuevo, a que el autor esté citando de la Septuaginta, es que el autor incluso levemente está modificando la Septuaginta para traer una aplicación a la congregación. Porque lo que leemos en Habacuc, ¿verdad? Cuando leemos que, ¿verdad?, la visión no tardará, esto que había de venir, ¿qué era? Era la redención del pueblo a través del castigo de los babilonios. Pero aquí el autor está hablando es de alguien. El que ha de venir vendrá. Aquellos aguardaron la caída de Babilonia, la redención a través de la caída de Babilonia. Pero nosotros ahora, hermanos, estamos aguardando que el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que aguardamos. Aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Nosotros también estamos esperando el cumplimiento. ¿Cuándo vendrá Cristo? ¿Cuándo regresará el Señor a poner fin a la maldad en este mundo y a redimir a los suyos? No lo sé, pero lo espero. Esa es la respuesta de la fe. ¿Espera usted al Señor? ¿Lo espera usted? La fe que justifica no es solo para el presente. Tiene su mirada puesta en el futuro, un futuro glorioso, y porque apunta hacia ese futuro ciertísimo, cuando Él se manifiesta, entre tanto que pasa con ese justo se purifica a sí mismo, como escribe Juan en su primera carta. El creyente no solamente es aquel que cree en Jesús para hoy, sino que cree en Jesús para mañana, porque Él vendrá. Creemos que si todo lo que antes fue dicho se cumplió, que lo que falta también se cumplirá.
el justo por la fe así lo espera. En segundo lugar, el justo por la fe crea el mensaje. El justo por la fe no solamente espera en oración y no solamente espera el cumplimiento de las promesas de Dios, sino que crea el mensaje de Dios mismo. Versículo 2 de Habacuc. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Como citaba, ¿verdad?, en la introducción, este mandato de escribir es escribir de manera legible, que se entienda, con letra suficientemente grande y clara. Estas tablas que se mencionan acá pudieron haber sido tablas de arcilla, tablas de piedra, pero lo más seguro es que fueron tablas de madera, una madera conocida como madera de boj. Esa madera como tal era muy empleada precisamente para los grabados. El punto principal es que tenía que ser escrito claramente y de forma pública, porque vemos que dice para que corra el que la leyera en ella, es decir, esto no era para Habacuc para que lo escribiera para sí mismo, es escríbelo para que otros lo vean, y por eso es que tenía que ser escrito con buena letra. Podemos decirlo así como una noticia o una valla publicitaria. Podemos decirlo entonces también como cuando vamos en un transporte, en el auto, en un autobús, y hay ciertos rótulos que no pasan desapercibidos. Están tan bien hechos que usted capta el mensaje. Y eso es lo que dice ahí, para que corra el que leyere en ella. ¿A qué se refiere esa expresión? Correr el que leyere en ella. Bueno, hay dos sentidos principales entre los comentaristas. Uno es que el mensaje iba a ser tan claro que incluso alguien que pasara por ahí corriendo iba a entender el mensaje. El otro, el más probable, ¿verdad?, que hace más sentido por el orden en que leemos la redacción, es que cualquiera que pasara leería el mensaje y saldría corriendo con las noticias. Este mensaje tenía que ser compartido. Dios traería libertad a su pueblo. Aunque tarde, pero aún un poquito, el Señor no es indiferente. El Señor sabe de la maldad de los babilonios. El Señor va a tratar con nosotros porque también nos hemos apartado. Los babilonios nos van a castigar, pero el Señor también tratará con ellos. El profeta estuvo como atalaya esperando el mensaje, y cuando el mensaje le fue entregado tenía que ser compartido. Aunque las circunstancias presentes eran oscuras, aunque estaban bajo el yugo de esta nación cruel y presurosa, tenían que pasar la voz. En el tiempo señalado, Jehová actuaría. No era indiferente al pecado, y tanto los que cometieron injusticias en Judá, como las injusticias de los babilonios tendrían su pago, pero en cambio los justos vivirán. Esta verdad tenía que ser abrazada con todo su ser. Pero así como ese mensaje tenía que ser creído, también tenía que ser difundido. Precisamente porque lo creía, yo lo compartía con nosotros. No se desanime por las circunstancias presentes. El Señor ha hablado. Esto es lo que dice, creamos a lo que Dios dice. Y con ello podemos ubicarnos también mejor en el contexto de Romanos, cuando Pablo dice, antes de citar a Habacuc, que él ¿qué? No se avergüenza del Evangelio. Porque es el poder, la dinamita de Dios para salvación. Pablo no se avergonzaba de ser conocido como cristiano y de proclamar el exclusivo mensaje del cristianismo, de la salvación, únicamente por la fe en Jesucristo, un mensaje que era tanto para judíos como para gentiles. ¿Ha creído usted las buenas noticias? ¿Ha creído al mensaje que con claridad se nos ha revelado en las Escrituras? Hay pastores que no entiendo esta parte de las Escrituras. No se preocupe, entiende lo principal. ¿Ha leído usted la Biblia de Génesis a Apocalipsis? Y me va a decir que no se ha quedado con cuál es el mensaje más importante del que habla este libro, de que hay un Dios que nos ha mostrado cuál es nuestra condición y cuál es su gloria, pero también cómo podemos reconciliarnos con Él a través de la fe en el Hijo al cual Él envió a morir en la cruz.
corre usted con este mensaje para compartirlo con otros. Si Dios le ha abierto los sentidos espirituales para ver con claridad estas preciosas buenas nuevas, ¿cómo podemos quedarnos con este mensaje solo para nosotros y no tener la carga y el deseo de ir con él a testificar a otros, para que otros también lo escuchen? El justo por la fe espera, el justo por la fe crea el mensaje y en tercer lugar, el justo por la fe persevera. Dice el versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Llegamos al corazón de Habacuc. El justo por su fe vivirá. Hay un gran contraste. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Aquel cuya alma no es recta no prevalecerá, no permanecerá para siempre. ¿Quién es este cuya alma no es recta? Bueno, en el primer lugar, obviamente debemos tener en mira a los babilonios. Ellos se burlaron de los reyes. Ellos se reían de las fortalezas. Ellos se gozaban y se gloriaban en su fuerza. Ellos menospreciaron a los demás. Sin duda eran orgullosos. Pero no sería así para los que eran verdaderamente del pueblo de Dios. Ellos vivirían y vivirán por la fe. Este vivir por la fe hay que entenderlo de dos maneras según el énfasis que nosotros demos a la expresión, porque es lo mismo que vemos que ocurre en el Nuevo Testamento. En primer lugar, hay un sentido primario de la justificación por la fe, es decir, el que cree es justificado por la fe. Es el sentido de la justicia que viene de Dios, la justicia que es por la fe en Jesús. Esta es una justicia que no puede venir de las obras de la ley, como lo deja claro Pablo cuando escribe a los Gálatas. Vamos a Gálatas capítulo 3. Esta es la otra referencia en el Nuevo Testamento donde Habacuc 2:4 es empleado. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pablo marca un contraste. No puede ser por la ley, dice él, no puede ser que la justicia no sea atribuida, imputada por guardar las obras de la ley, porque claramente el Señor ha dicho: el justo por la fe vivirá. Como señala un comentarista, la ley no tiene ningún poder para subyugar las tendencias pecaminosas del hombre. No puede destruir el poder del pecado en el hombre. ¿Cómo pues podrá el pecador alcanzar la máxima bendición, a saber, la de ser justo en la presencia de Dios? ¿Cómo podrá conseguir aquella vida verdadera, rica y plena, en la cual el hombre está en paz con su Hacedor y goza de una dulce comunión con Él? ¿Cómo? La respuesta que vale es esta: el justo por la fe vivirá. ¿Y qué nos dice Romanos capítulo 1, versículo 17? Quizás la porción más conocida que cita a Habacuc. Vamos a Romanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá.
Lutero, la conocida figura humana que Dios usó para despertar la llamada Reforma Protestante, fue un monje que vivió atribulado por el pecado, y este pasaje le cambió la vida. Ahora, no fue que Lutero simplemente despertó una mañana y fue transformado por leer Romanos 1:17. Antes de eso, él pasó varios años luchando con su propio pecado. Era frecuente que buscara a los sacerdotes y tuviera largos periodos de confesión de pecados, extensos, porque él sabía que había pecado contra Dios, sabía que había quebrantado la ley de Dios y no tenía paz. El problema no estaba en la ley. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos dice que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. El problema estaba en él. Por ello, inicialmente Lutero hablaba de odiar esa expresión, la justicia de Dios, porque a pesar de sus mejores esfuerzos, se seguía sintiendo pecador ante Dios. Pero luego de años de meditación y al estudiar el texto en griego, entendió que la justicia de la que habla Pablo aquí no es la justicia por la cual Dios mismo es justo, sino la justicia por la cual uno es estimado justo, contado como justo. Es la justicia que Dios da libremente por su gracia a las personas que no tienen una justicia por su propia cuenta, escribió él. Es una justicia ajena, es una justicia que pertenece a alguien más, está fuera de nosotros, es la justicia de Cristo. Y Lutero dijo: cuando descubrí esto, nací de nuevo por el Espíritu Santo y las puertas del paraíso se abrieron y yo entré. Y ahora alababa con amor esta palabra, ahora le era agradable, la justicia de Dios. Como señala también un pastor ya fallecido, Sproul, Lutero fue un experto en la ley de Dios y cada día estuvo aterrorizado cuando se miraba ante el espejo de la ley de Dios y examinaba su vida ante la justicia de Dios. Nosotros no estamos aterrorizados, dice él, porque hemos bloqueado la visión de la justicia de Dios. Nos juzgamos haciendo una curva, ¿verdad? Lo que se emplea para mejorar la nota. Nos examinamos haciendo una curva, porque no nos examinamos ante el estándar de la perfección divina, sino que nos medimos contra otros. Porque si lo hiciéramos, estaríamos atormentados como Martín Lutero lo estuvo en el monasterio. Por ello, cuando la verdad de este pasaje lo golpeó, fue que él dice que vio esas puertas del cielo abrirse. Es cuando el Señor nos lleva a reconocer la pecaminosidad de nuestro pecado y la excelsa majestad de su santidad, que vemos nuestra desesperada condición y el bálsamo del bendito evangelio que nos dice: cree y serás salvo, cree y serás justo ante los ojos de Dios. La justicia de Cristo será tu justicia y todos nuestros pecados perdonados. ¿Qué se puede decir ante esas buenas noticias sino solamente gloria a Dios y gracias por la obra de Cristo? Gracias por esa vida de perfecta obediencia que yo nunca podré vivir. ¿Cómo podemos avergonzarnos de este mensaje del Evangelio? ¿Cómo podemos avergonzarnos de llamarnos cristianos? Que golpea el orgullo. Nada tengo que ofrecer, sino nuestro pecado que llevó a Cristo a la cruz. Pero las Escrituras enfatizan otro sentido. El justo vive por la fe. Pero Hebreos enfatiza: el justo vivirá por la fe. Es decir, enfatiza la perseverancia de esa fe. Se nos da la fe para creer, pero también es cierto que vivimos por fe. Perseveramos por la fe. Dios preserva, el cristiano persevera. O, parafraseando a otros, ya realmente no sé quién habrá dicho eso originalmente, nosotros perseveramos en la salvación porque Dios persevera en salvarnos. Es decir, en Romanos 1:17 y en Gálatas 3:11, el énfasis está en el justo y cómo llega a ser justo. Pero en la tercera referencia, la de Hebreos capítulo 10, versículos 37, vamos a volver a Hebreos.
el sentido se pone más en el vivirá por fe. De hecho, si ustedes leen el orden en Hebreos 10, no dice el justo por la fe vivirá, sino dice primero el justo vivirá por fe. Y no solamente es ese orden que se invierte o que se altera intencionalmente ahí, sino que primero se menciona al justo y después ¿a quién se menciona? A aquel cuya alma no es recta. O como se expresa en Hebreos 10:38, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Somos salvos por la fe y vivimos por la fe. Los días de Habacuc fueron días difíciles, sin duda. Había pecado en Judá y también vino una nación pecadora a subyugarlos. Pero también fueron difíciles los días de los receptores de la carta sermón a los hebreos. Muchos de ellos fueron llevados presos, muchos de ellos soportaron vituperios, ofensas, tribulaciones. Como les dice el autor, ustedes fueron hechos espectáculo. Versículo 33. Ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Y ellos estuvieron ahí, compadeciéndose con sus hermanos encarcelados, sufriendo con gozo la pérdida de sus posesiones, pero unos estaban por claudicar. Unos estaban siendo seducidos a volver al judaísmo y necesitaban ser exhortados. No pierdan la fe, no pierdan la confianza, no se espera un galardón, no se olviden de la promesa de Dios. Esperen un poquito más y la obtendrán. Un poquito más que no tardará. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Estamos juntos y si somos del Señor no hay vuelta atrás. Esa es la convicción del que ha sido salvado. Soy del Señor. Yo no voy a volver a mi vida anterior. No tengo nada que buscar allá. Y este mensaje era con el que tenían que ser exhortados. Esa suficiencia, esa supremacía de Cristo. Él es mejor. Él vendrá. No tardará. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. O también lo expresa aquel himno, ¿verdad? La vida vieja la he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. O como también lo expresa una de las estrofas que no se ha expresado así en la traducción. El mundo detrás de mí, la cruz delante de mí, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Es así entonces como, a pesar de las dificultades en este mundo, hay pecado, hay maldad, hay sufrimiento, podemos vivir con esperanza porque tenemos fe en nuestro Dios. No le vemos, pero le veremos. Y es así como de ahora en adelante en Habacuc ya no veremos al profeta quejarse. Y así como él, nosotros también debemos aprender a descansar en que Dios hace todo bien, que Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Deuteronomio 32, 4. Sin embargo, yo no puedo terminar el sermón sin que consideremos la advertencia implícita que también está en Habacuc. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. ¿Quién es ese? Es el mismo que también Hebreo nos está diciendo que es el que si retrocediere no agradará mi alma. El orgulloso no vivirá. ¿Quién es el que vivirá? El justo. El justo por la fe vivirá. Aquel cuya alma no es recta, ¿qué es lo que se entiende? No vivirá.
Como les digo, si queda alguna duda, Hebreos lo expresa aún más claro. El que retrocede no agradará a mi alma. De estos orgullosos, de estos que retroceden, el Señor dice, no agradarán mi alma. Pero aquellos que ahora por la fe están en Cristo, ahora ellos son del agrado del Padre. ¿Cuánto más entonces insistirá usted en una vida rebelde y obstinada que solo conducirá a la perdición? Tendrá que dar cuenta a Dios por sus pecados. No tendrá la justicia de Cristo a su favor. Tendrá que dar cuenta por sus pecados. Y aunque ahora le parezca que no hay un Dios, y que si lo hay, que este Dios parece ser bastante tolerante al pecado, o que es indiferente, no se engañe, el juicio viene en camino, no tardará. Y así como los babilonios cayeron, así también todos los orgullosos caerán. Pero para nosotros los creyentes tenemos una inmensa nube de testigos que nos sigue exhortando a creer y a vivir por la fe. ¿Qué sigue precisamente ahora en Hebreos, después de que se nos ha exhortado a perseverar en la fe meditando en las palabras de Habacuc? El justo por la fe vivirá. Viene, ¿verdad?, el gran capítulo de la fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creamos y vivamos como Abraham, en que nos espera una ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, nosotros debemos tener nuestra mirada puesta en ese futuro también que aguarda a los que son de Cristo. Como Abraham debemos creer que Dios tiene poder de resucitar aún de entre los muertos. Como Moisés, por la fe nosotros debemos ser capaces también de ¿qué? De hacer a un lado los deleites temporales del pecado, porque tenemos como algo superior y mejor sufrir los vituperios a causa de Cristo. Y tiempo, ¿verdad?, nos faltaría para ir por cada uno de los casos que aquí se nos nombran. Pero ¿cuál es la conclusión? Aunque ellos alcanzaron buen testimonio por la fe, no se les dio, ¿verdad? No alcanzaron lo prometido. No lo recibieron, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Alcanzaron buen testimonio por la fe, pero aún no ha llegado el momento para todos recibir el galardón. Entre tanto, esa gran nube de testigos nos recuerda dónde debe estar nuestra mirada, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y hay algo que quiero entonces que quede grabado en nuestras mentes con buena letra, con letras grandes y claras, es esta: por fe y en fe. Crea y sigamos creyendo, porque todavía un poquito y el que ha de venir vendrá. Hoy hay dolor, hoy hay sufrimiento, hay pérdida, hay pecado que debemos mortificar, pero al final será Cristo y solo Cristo el objeto de nuestra fe. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por traernos a nosotros el mensaje de Habacuc para nuestros días. Por mostrarnos la certeza con la que podemos vivir en este mundo malo. En efecto, vivimos por fe. No tienes por qué contestar todas las demandas de los corazones incrédulos, pero sí has dejado palabras para el corazón humilde y creyente. La victoria es segura y Cristo regresará. Oh Señor, que podamos vivir entonces alcanzando buen testimonio por la fe, que perseveremos hasta el final para la gloria de tu nombre. Guárdanos, Señor. Guárdanos, porque sabemos que siempre vendrán embates, dificultades, el mal que acecha, pero podemos sostenernos por la fe en aquel que murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Gracias por Cristo. Y llévanos entonces a meditar conscientemente de este mensaje, que no seamos indiferentes. En el nombre del Señor Jesús yo te lo suplico.
Amén.